partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y yo que pensaba que esta semana iba a acabar tranquila, pero nada más lejos de la realidad. Desgraciadamente tenemos más malas noticias sobre estudios desarrolladores que estaban trabajando para Sony PlayStation, no estudios propietarios sino estudios externos, los cuales estarían teniendo muchísimos problemas, y la última víctima de todo esto ha sido Deviation Game. Voy a contaros toda la ultimísima hora de esto, empezaremos a ver vídeos seguramente durante el día de hoy, muchas noticias, y vamos a ver cómo se trata. No obstante, también tenemos que hablar de Final Fantasy XVI, tenemos nuevas informaciones, algunos detalles más sobre lo que es el tema de la dificultad y todo eso, pero también tenemos que ir con el apartado de comunidad, porque desgraciadamente Final Fantasy XVI para muchos no es otra cosa que la clásica herramienta para decir GOTY, 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 GOTY. Lo comentaremos en este vídeo, como también algunas novedades acerca del Xbox Showcase, del que nos han dejado claras un par de cositas los amigos de Windows Central, ¿vale? Pero para cerrar esta entradilla, lo que quiero deciros es que si vais a comprar a través de Neva y queréis apoyar al canal, sencillamente tenéis que pinchar en el link de la descripción. O sea que muchos me habéis preguntado si tenéis que poner un código o algo. No, simplemente pinchad el link y luego compráis todo lo que os dé la gana. No tiene mucha más historia, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos al lío, que hay noticias. Vamos a ponernos en primer lugar en retrospectiva, ¿vale? En este caso, año 2021, Sony anuncia una colaboración con Deviation Games. ¿Quiénes son los de Deviation Games? Pues son algunos de los empleados más importantes, veteranos de la franquicia Call of Duty, como por ejemplo estaba ni más ni menos que el que hizo el modo zombie, o también uno de los responsables de Call of Duty Black Ops. En este caso firmaban para un videojuego exclusivo que pues se desconocía un poco cuál iba a ser el tipo de experiencia, aunque teniendo en cuenta quién eran los fundadores, estaba claro que alguna especie de shooter, juego como servicio, nos iban a poner encima de la mesa. Repito, esto se anuncia en el año 2021, en el Summer Game Fest. En este caso, luego supimos durante el pasado año 2022 que uno de esos veteranos, concretamente Jason Blundell, que es justamente el que os digo que creó lo que es el tema de los zombies en el Call of Duty, dejó el estudio por motivos que todavía no se saben explícitamente, pero fue un palo bastante gordo. Y ahora la última hora que tenemos, ni más ni menos, es precisamente que este Deviation Games ahora mismo estaría desempleando a un montón de personas dentro del estudio. Muchos estarían ahora mismo en la calle, con lo cual estamos hablando de que ese proyecto ahora mismo corre un serio peligro, porque según los datos que nos están dando podemos pensar que en torno al 70% de la plantilla está siendo despedida. La información no viene de un insider, la información viene precisamente de muchos de esos empleados. Hablan de muchos despidos, en este caso de una ola de despidos que pues se está produciendo dentro del estudio por motivos que no han sido aclarados explícitamente, sencillamente que hay recortes por todas partes. Como digo, muchos hablan de cancelación, otros hablan de reinicio, pero vamos a ir en este caso con una serie de datos de interés que seguramente muchos no se estén contando, ¿vale? Pues según nos cuentan los amigos de Video Games Chronicle, parece ser que al menos 90 personas habrían sido afectadas por esta ola de despidos, al menos 90. Y aquí estamos hablando de que el estudio, según la ficha que os estoy dejando debajo, tenía en torno a 120 empleados en el año 2021. Eso es de donde datan los datos que os estoy dejando debajo, que también quiero analizar un poquito. Así que con esto volvemos a la casilla de salida. ¿Por qué digo volvemos a la casilla de salida? Pues porque en este caso ese grueso de empleados los había puesto Sony PlayStation, bien mediante inversión en plan buscar a los desarrolladores o bien mediante precisamente algunos que fueron a trabajar directamente allí. Así es como funcionan las Second Party. Por ejemplo, en el caso de ese Project Belfry Wandering Tower para Xbox, el estudio pues no tiene tampoco una plantilla demasiado grande, pero sin embargo el publisher de Xbox ha dado pasta y ha tenido también lugar a contratar a nuevas personas para que trabajen en ese proyecto, elevándolo hasta 100 personas, ¿vale? Eso es un ejemplo. Ahora, se habla de que el presupuesto que había para este estudio era de 50 millones. Así que estamos hablando de un juego AAA. Obviamente más de uno puede pensar que no, pero es que la realidad 50 millones para un estudio que es pequeñito, en ese sentido un estudio completamente nuevo, es un auténtico pastizal.
porque obviamente si hablamos de Santa Mónica, a esos ya le tienes que poner 100 millones encima de la mesa, tienen cierto pedigrí, tienen cierto recorrido en la industria y por supuesto cobran más. Johnny Depp cobra más como actor que yo, para que os hagáis una idea. Pues eso mismo. El caso es que, lo dicho, volvemos a la casilla de salida y solo queda preguntarse si volvemos ahí sencillamente porque Sony ha dicho el presupuesto se va fuera, os quedáis sin nada, reiniciáis el proyecto o sencillamente lo canceláis. Algunos están pensando, oye, a lo mejor es que van a comprar el estudio, comprarán lo que os dé la gana, pero el proyecto ahora mismo está fuera. Es decir, sin empleados no hay presupuesto, sin presupuesto no hay videojuego. En ese sentido, muy mala pinta. Esto se suma precisamente a las informaciones que vimos de manera reciente, donde parece ser que también se canceló ese videojuego de ciencia ficción, shooter, futurista, que estaba desarrollando también un estudio externo para Sony PlayStation, un desarrollo que se ha sabido en las últimas horas que corría en un Unreal Engine 5, es decir, estamos hablando de un videojuego que estaba también con alto presupuesto. Parece ser que Sony, pues este videojuego no le convenció, lo ha cancelado. También sucedió exactamente lo mismo, empezaron a salir empleados por todas partes diciendo que ahí la cosa ya no tiraba, que ya no había presupuesto, que ya no había absolutamente nada. Y todo esto pues ha derrumbado ya un proyecto y veremos a ver qué es lo que pasa con el de Deviation Games, si no acaba también echando el cierre. Por otra parte, cabe decir que estos son videojuegos como servicio que está planteando Sony PlayStation para los próximos años. Ya sabéis que de aquí a 2025-2026 tenía previsto un total de 12 y al menos un par de ellos ya se están cayendo. También hay que tener en cuenta, por supuesto, la situación en Bungie. En Bungie también está habiendo despidos, en este caso bastante silenciados por parte de los medios de comunicación. Varios empleados se han ido quejando a través de las redes sociales de que había reestructuraciones varias y por supuesto se suma a los muchos problemas a la hora de mantener los servidores, ni os digo ya en términos creativos. Parece ser que en Bungie no hay tanto presupuesto. Ellos mismos se estaban quejando de eso en redes sociales, diciendo que no les daba para tanto, pero sin embargo, eso sí, rápidamente han subido los precios de los pases de temporada y otra serie de cosas que ya hemos hablado en el canal y paso de repetirme. Veremos a ver, pero yo no sé si esta estrategia por parte de Sony PlayStation de estar financiando tanto proyecto por el camino que acabas teniendo que cancelar es lo más rentable del mundo, una palabra que ha sido bastante popularizada por nuestros queridos amigos de la comunidad sana, y en este caso seguramente aquí no ha pasado nada, aquí no se hable, aquí sencillamente todo se tape, pero los problemas están ahí y eso lo dicen sus empleados. Y ahora vamos a bloque Jeff Gordon porque ha dejado informaciones bastante curiosas y bastante tóxicas. La primera tiene que ver con Metal Gear Solid 3, con ese remake que ya sabéis que está haciendo este estudio chino, si no recuerdo mal, este Virtuos, y que en este caso en los últimos días había rumoreado mucho que iba a ser un videojuego exclusivo de consolas PlayStation que también se lanzaría en PC y que se anunciaría incluso durante los próximos eventos. Jeff Gordon a todo esto lo que añade es que, según le comentan varias fuentes, el videojuego no es necesariamente exclusivo, con sus matices y con sus asteriscos, ¿vale? En este caso dice que el videojuego espera que sea multiplataforma, pero que puede darse la circunstancia de que tenga exclusiva publicitaria o una exclusiva cronometrada, al estilo Silent Hill 2 Remake, es decir, de lanzamiento consola PC y que al tiempo salga en otras videoconsolas, como en este caso pueda ser Xbox, ¿vale? Eso, como digo, es lo que nos comenta Jeff Gordon. Ahora, igualmente, tened presente cómo es Sony para las exclusiones temporales. Ya sabéis un poco cómo funciona. Si la cosa va bien, pues renuevo hasta el día del juicio final. Y eso se queda así, como pasó con Street Fighter V, como está pasando con Final Fantasy VII Remake. Al fin y al cabo, esto hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿vale? Pero que igualmente él no descarta que ya de salida fuese un videojuego multiplataforma. Información que da Jeff Gordon, no la doy yo. Se suma precisamente a otras informaciones que dio Andy Robinson, si no recuerdo mal, durante el pasado año, en las que decía que este videojuego se iba a lanzar en el año 2024 y que él no esperaba ninguna clase de exclusividad en consolas, sí publicitaria, ese tipo de cosas, ¿no? Incluso de plataformas en PC, pero ahí particularmente, como digo, estamos en terreno rumor, yo lo cogería un poco con pinzas, yo sí creo que va a tener alguna clase de exclusividad.
Pero bueno, eso como digo seguramente lo comprobemos o bien durante el evento de PlayStation o bien durante el evento de Konami que tendría lugar en el mes de junio. Eso quizá descartaría muchas cosas. Y hablando de eventos en junio tenemos que hablar del evento de Xbox, ya que en este caso el amigo Jeff Gordon se ha pronunciado acerca de este y nos ha dejado caer una perla bastante importante. Y es que no sé si recordáis que durante el pasado año dijeron que todos los videojuegos que se presentaban durante dicho evento se lanzarían durante los siguientes 12 meses. Eso se ha cumplido en el 70 y pico % de los casos, pero otros cuantos, ajenos a Xbox y de la propia Xbox, no han podido salir en ese plazo o no saldrán. Véase por ejemplo el caso de Starfield. Ok, pues parece ser, según nos dice Jeff Gordon, que este año todo eso se descarta. Es decir, que en el próximo evento de Xbox no van a saltar con el tema de los 12 meses ni plazos establecidos. Sencillamente harán un evento con lo que lo tengan que hacer. Incluso va un paso más allá, diciendo que nadie se extrañe si anuncian proyectos que van un poco a más largo plazo. Esto, como digo, es lo que afirma el bueno de Jeff Gordon según las informaciones que le van llegando. Ok. Por un lado también os digo que seguimos siendo un poquito realistas, videojuegos como Elder Scrolls 6, Indiana Jones y demás que por supuesto están prácticamente en pelotas, no esperéis verlo en este evento salvo que queráis ver una CGI completamente gratuita, sin fecha y sin absolutamente nada. Eso quizá podría suceder con el caso de Gears 6 por ser la marca que es y para levantar un poquito el hype, ¿vale? Pero lo normal es que durante el evento veamos videojuegos de 2023-2024. Más allá de eso, a mí se me antoja complicado, pero no imposible. Bien. Por otra parte, cabe decir que al fin y al cabo lo de los 12 meses lo hizo Xbox por lo que lo hizo el año pasado, es decir, tuviste la crisis con el retraso de Starfield y de Redfall y en este caso pues ya no es tan necesario. Este año ha sacado uno de los mejores videojuegos, Hi-Fi Rush, tienes Starfield, tienes Forza Motorsport y sencillamente te queda sorprender, no tienes necesidad de hacerlo de los 12 meses, lo cual bajo mi punto de vista fue un total error. Y ahora voy con una mala noticia para los usuarios de Nintendo Switch que esperasen el lanzamiento de Hogwarts Legacy, porque como estáis viendo en pantalla, su versión para la consola de Nintendo se ha retrasado, en este caso hasta el próximo día 14 de noviembre. Una información que ha dado la propia Warner en las últimas horas, cuando este videojuego, cuando esta versión, porteo si lo preferís, estaba previsto para lanzarse en torno al 22, 20 y tantos de julio, si no recuerdo mal, hacia finales de mes, y de hecho era bastante sorpresivo, porque iba a lanzarse de una manera nativa, no iba a ir mediante nube, y cabe decir que debe ser un trabajo absolutamente grandioso ver eso en una Nintendo Switch. Todo se ha dicho, Hogwarts Legacy quizá no es un portento gráfico en cuanto a referencia y demás, pero sí cabe decir que tiene mucho contenido dentro del videojuego, es una cosa bastante tocha, sería de hecho uno de los porteos más grandes desde el de The Witcher 3, pero parece ser que en este caso no llega a tiempo, lo estarán optimizando a full y será uno de los grandes videojuegos estas navidades para la consola de Nintendo. Y ahora entramos en bloque Final Fantasy XVI, porque tenemos algunas informaciones y lloros de última hora. En cuanto a lo que es el apartado informativo, nos hablan de ese modo historia, un modo que en este caso nos anunció que tendría el videojuego, que simplificaba lo suficientemente las cosas como para que no te tuvieses que preocupar de absolutamente nada. Por una parte se nos dice que en este modo historia directamente no vas a tener la necesidad de mejorar tus habilidades, no vas a tener la necesidad de mejorar absolutamente nada. De hecho, incluso durante lo que es el tema de los combates y demás, vas a tener autoesquivas prácticamente en todo momento y que pues los combates se verán tan simplificados como que puedes aporrear el botón y ya está. No tiene que ver esto con las opciones de accesibilidad que estaban dando en eventos anteriores, ¿vale? Eso va para personas que tienen ciertas dificultades. En este caso simplemente es un modo de dificultad añadido donde todo se ejecuta de una manera bastante automatizada. Pero bueno, lo comprobaremos el próximo 22 de junio. Aunque todo esto lo podremos comprobar seguramente un poquito antes, ya que durante el día de ayer, Yoshida, productor de Final Fantasy XVI, reconfirmaba precisamente la información que dieron hace ya una serie de meses, donde nos afirmaban que Final Fantasy XVI tendrá una demostración, una demo previa completamente gratuita, al igual que en el caso de Forspoken, para que le echemos unas primeras horas a este título antes de que se lance. Se espera que esta demo sea un par de semanas antes y en este caso incluso yo puedo empezar aquí a especular con que se lanzará durante el próximo día 12 de junio. ¿Vale? ¿Por qué el 12 de junio? Pues precisamente porque hay un evento anunciado de Final Fantasy XII, de hecho va un par de horitas después
más o menos que el evento de Xbox, y en este caso pues sería bastante normal que dejasen unas primeras pistas y que al final dijeran, oye, demo ya disponible. Esta demostración posiblemente incluso se anuncie durante el próximo evento de PlayStation, y si no, pues esperar al día 12 y a partir de ahí ya le podéis echar un vistazo a ver si os interesa o no. Porque sí, hay mucha gente que le gusta hablar de Final Fantasy XVI, pero no tanto porque le interese el juego, sino porque quiere su GOTY, quiere dar por saco en redes sociales, como el señor que por ejemplo estáis viendo en pantalla, que lo utilizo, vuelvo a reiterar, a modo de ejemplo de lo mucho que estoy leyendo en redes sociales últimamente. Dice así: Final Fantasy XVI debería ganar el GOTY este año. Es por justicia, esfuerzo, innovación y atrevimiento en muchos aspectos. Lo dice en serio, digo, lo dice en serio, no es bait, ¿eh? Continúa diciendo: personalmente ya estoy cansado de que Zelda venda esa nostalgia mágica y se sienta tan quedado en muchos aspectos y que se venere de manera enfermiza. Bueno, todo esto citando a David Jaffe, cágate. En fin, sobre esto, cabe decir que es bastante gracioso por una parte que se hable de que Zelda lo que vende es nostalgia cuando tú estás esperando Final Fantasy XVI. Ni siquiera el 15 o el 14 o el 10, no, 16. Innovación, nostalgia, por favor, seamos un poco realistas. Final Fantasy XVI pinta que jugablemente va a ser muy divertido, pinta que va a ser muy entretenido y posiblemente muy emotivo, pero por favor, si algo no he visto yo en ese videojuego es innovación. Veo todo demasiado automatizado, de hecho que es un poco lo único que me preocupa de ese título. Es lo único que me preocupa, que todo esté demasiado mecanizado y automatizado para que no tengas libertad de hacer gran cosa. Pero fuera de eso, por favor, seamos un poco serios. Más de uno, Final Fantasy XVI no le interesa un carajo. Lo que le interesa es poder decir ¡GOTY! ¡GOTY! No lo van a jugar muchos de estos, mucho menos de lanzamiento, pagando los 80 pavos. Eso ya os lo voy diciendo, ¿vale? Y eso es una realidad que a mí la verdad me da bastante pena, porque al final, si Final Fantasy XVI una semanita antes, unos días antes, le ponen en Metacritic una nota de un 88 o un 87, que es lo que suele sacar Square de tope en los últimos tiempos, al final todos estos van a decir, ya está, no hay GOTY, no se va a poder hacer absolutamente nada con Zelda y lo van a despachar, que es lo que pasa desgraciadamente de manera bastante recurrente, pero bueno, sencillamente es lo que hay. Aquí lo que es el tema de cómo será el videojuego de bueno, informaciones y demás no interesa demasiado, lo importante es que gane el GOTY, el GOTY. En fin, muy triste y bastante lamentable. Pero bueno, cada uno en su casa, como quiera. Pero a partir de aquí, como siempre, yo os invito en la caja de comentarios a que dejéis todo lo que serían vuestras opiniones acerca de todos los temas que hemos abordado en este vídeo. Como también os invito a que compréis a partir del link de la descripción en EVA. Os ahorraréis muchísimo dinerito y me estaréis ayudando también mucho a este canal. Y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.